Ya, listo. Sobre las presentaciones. Mi experiencia es que yo di el ramo en otoño 2020. Entonces, todo era súper confuso. Nadie sabía como las cosas nuevas. Mi experiencia es que las presentaciones, o sea, en general salieron súper bien, a pesar de que estamos muy perdidos, ¿cachai? Como que no teníamos un documento, igual que ustedes nos dan el tema, hacemos los grupos y vayan. Y salieron bastante bien, o sea, es como un poco estresante, es harta pega igual. eh, Revisar el caso, revisar las leyes que involucran cada uno de los casos, relacionarlo con la materia, pero se logra, o sea, al final como que uno lo visualiza mucho más grande de lo que es y al final no es tanto más que simplemente presentar, solo que tienen que estar muy claros de qué se trata, cómo se relaciona con la materia y las leyes que lo involucran, ¿cachai? Como que, y sobre cómo se evalúa, los profes son los que evalúan. Yo no me acuerdo que hubiera auxiliares presentes, si es que estaban como que no me acuerdo que aportaran, como que dijeran algo. Era el profe más que nada el que lo evaluaba y veía y hacía los comentarios al final, ¿cachai? ¿Y las notas cómo andaban? ¿Mm? Más o menos. ¿Las notas cómo eran? No habían rojos. O sea, como que no era abundante. Rondeaban, creo que, pucha, que quizás relaciono mucho a mi caso, pero rondeaban como por los 5, 6, por ahí, ¿cachai? No eran malas notas, pero más como el 5, eran como por ahí, ¿cachai? Y sabéis que, como tip, así si están perdidos, bueno, aparte de leer el caso y verlo en la página y ver los antecedentes, prioricen mucho el hecho de relacionar la materia con esto. Onda, especialmente si lo va a evaluar Norton, a Norton le importa mucho que relacionen la materia con el caso que están viendo. Aunque sea difícil, onda, nos costó mucho relacionarlo. Hay casos que son muy como que tú dices, esto es súper legal, ¿cachai? Como que no sé, pero por favor, háganle el intento y metan la materia, porque ese es como el punto, ese es la cuestión del asunto. Así que eso es como mi recomendación y más o menos cómo va. No son muy largas las presentaciones, o sea, sí son como ¿cuánto eran? ¿15 minutos? ¿Cuánto dijo la Pacha? Así que se acaba más rápido de lo que uno espera. Y eso, no sé si tienen algo más específico, una duda más. Gracias. No hay ánimo. Pero sí, vean la materia, revísenla entera y vean cómo se relaciona. Ese es mi tip. Así que ya, siendo las 6:06, vamos a partir el auxiliar. Bueno, este es el auxiliar número 9 de concentración a largo plazo. Específicamente, hoy día me voy a enfocar en el modelo de Sutton y no en las otras dos temas que fueron la semana pasada que se hablaron, que eran los de las legislaciones. Eso no lo voy a abordar hoy día porque es bastante teórico y el profe hizo las dos clases de resumen más la clase del jueves y yo creo que ahí lo ve bastante resumido en la clase del jueves y es como más que nada entender esos puntos. Francamente, yo nunca he visto esa materia y es como es más para apoyarlos con las presentaciones, yo creo. Así que no, puede que pregunten mañana, denle una vuelta, pero puede que sea una pregunta teórica, ¿cachai? Como legislación en Chile, cuáles son las penalizaciones, todas esas cosas. Yo no he visto el CTP, así que no podría saberlo. No voy a ver historia de las políticas de competencia ni índice de consideración y ley chilena, pero vamos a ver consideración a largo plazo. Así que partamos. Modelo Sutton. Ya. Nosotros antes en el curso hemos visto distintos tipos de competencias, en las cuales, por ejemplo, si compiten a la CURNOT en cantidades, alertan en precios, colusión, todo eso. Usualmente siempre vemos como una situación en la cual el escenario en el que se encuentran es como una posición bastante inicial, digamos como dos empresas van a competir a la CURNOT y van a empezar a ver los precios, o dos empresas quieren ver si coludirse, les conviene o no, ¿cachai? Como que siempre es antes de o en el momento como cero, ¿cachai? Como que no consideran mucho para atrás y no consideran, y más que nada van para adelante, ¿cachai? El modelo de Sutton lo que quiere evaluar y la consideración a largo plazo es qué pasa cuando un mercado ya está establecido. ¿Qué pasa cuando ya hay un número de firmas? ¿Qué pasa cuando ya hay una concentración específica? Cuando ya hay ganancias específicas, cuando ya hay competencia de todo eso, ya está hecho.
¿Qué pasa si yo soy una empresa y quiero entrar a este mercado? Eso es lo que evalúa el modelo de Sutton y vamos a verlo específicamente. Entonces, premisa. El modelo de Sutton considera que el mercado es de libre entrada. Decía, cualquiera puede entrar a este mercado considerando ciertas cosas específicas, pero no se le discrimina a nadie por cosas externas. Entonces, estudia básicamente la relación entre el tamaño del mercado y el número de firmas. Espera un segundo. Perdón, gracias. Es decir, lo que más que nada vamos a ver con el modelo Sutton es que nosotros nos vamos a hacer la pregunta, en el equilibrio, ¿cuántas empresas van a haber? Cosa de que les sea indiferente entrar una empresa más a este mercado, ¿cachai? A largo plazo queremos saber cuánto va a ser el número específico de empresas que va a consistir este mercado en específico en el equilibrio, ¿cachai? Cuando ya esté todo establecido, queremos saber cuántas empresas pueden caber en este mercado en específico y van a tener ciertas características dependiendo del mercado. ¿Ya? Entonces, el juego va a consistir de 2 etapas. Primero, en la primera etapa, las firmas deciden si entrar o no. Ahí, ahí las firmas van a ver como respecto a su función de utilidad, menos el costo de entrar, qué les conviene, ¿cachai? Muy parecido a lo que se ve acá abajito. Eso es lo que van a ver, así como con respecto a su función de utilidad. ¿Me conviene o no entrar? Si es que sí les conviene entrar, ahí en la segunda etapa van a pasar a competir como siempre hemos visto, Cournot, Bertrand, colusión. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en el modelo de Sutton va a ser la parte como de si se entra o no, ¿cachai? Entonces, como dije, el modelo va a resolver una ecuación muy parecida a la que está acá. Esta en específico corresponde a una competencia de la Cournot. Más adelante les voy a mostrar por qué es así, pero todas las competencias tienen su propio como margen de ganancia correspondiente a la competencia en la que están, en el mercado en el que están. Entonces, esta función va a corresponder al gasto total, el de acá arriba. Déjame sacar el lapicito. El S va a ser el gasto total, que básicamente es como el P por Q. Uy, ¿cómo hago el lapicito? Un segundo. Ay, no puedo. Ay, lo perdí. No sé. Pucha, la cuestión, yo costaba con el lápiz. Ya no importa, no hay lápiz. Pero este de acá va a corresponder al P por Q, ¿ya? Y este cajito va a ser el número de firmas en el mercado en el que esté. Acá, como es una competencia en la Cournot, van a ver que a medida que entran más empresas, las ganancias van a decrecer cuadráticamente. Y el F va a ser el costo de entrada. Esto es lo que deciden si entrar o no. Esto es lo que se les va a descontar por entrar a un mercado. Por ejemplo, si es que yo quisiera entrar al mercado de los supermercados, ¿cuánto sería mi F? Probablemente sea muy alto, porque la inversión para entrar a este mercado es súper alta, comprar supermercados, las máquinas, contratar gente, de todo. Entonces, el F va a siempre ir linkeado con el mercado en el que esté inserto. Si me quieren preguntar algo, déjenlo nomás, párenme. Ahora entonces van a haber distintos tipos de mercado. Como les dije, va a haber mercado de tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 los costos hundidos van a ser exógenos, es decir, que a medida que se expande el mercado, la concentración cae. La concentración va a ser como la cantidad de empresas que hay en los mercados. Es decir, como si se expande el mercado, van a haber más empresas, va a estar menos concentrado. Y en el mercado del tipo 2 son endógenos, es decir, a medida que se expande el mercado, la concentración llega a un límite inferior. Este tipo de como costos hundidos endógenos muchas veces va a corresponder a cosas, como dijo el profe en las clases, que son como publicidad, calidad de producto. Por ejemplo, la publicidad va a depender mucho de qué mercado esté inserto. Por ejemplo, si uno que hace publicidad en Chile, probablemente el gasto no sea tan grande, pero si está uno viendo un mercado como Estados Unidos, la inversión probablemente sea mucho, mucho más grande, porque el número de personas es mucho más grande, la llegada es más grande. Así que así van a ser los distintos tipos de mercado y hay que estar viendo en qué escenarios corresponde a cada cual. Entonces, como ya les dije, el modelo Cournot va a tener esta función de utilidad. Esa se terminó en clase, es bastante simple. Simplemente es como igual maximizar igual a cero,
con respecto a una ecuación con demanda isoelástica. Así que no es muy complicado, el profe lo resuelve, pero lo pueden usar de todas maneras. No, no hay que resolverlo de nuevo. Y este va a ser el n en equilibrio a largo plazo. Si se lo quieren, se lo prenden, si no, tranqui, debería salir como alrededor de eso. Y para Bertrand, como ustedes saben, para un n mayor a 2, usualmente cuando compiten, ustedes saben, se van a igualar los precios igual al costo marginal, entonces la utilidad va a tender a 0 sí o sí, si es que el n es mayor a 2, el número de empresas, y si el n es igual a 1, va a ser monopolio. Para evolución, va a ser la utilidad monopólica dividida en el número de empresas, y el número de empresas se termina con un simple regla de 3, no, no es muy complicado. Pero ahí se los dejo para que lo vean, y ya pasamos, si es que no hay dudas, a los comentes. Gaby, ¿puedes explicar de nuevo los tipos de mercado? Que no me quedaron como muy claro en cuanto a su definición. Sí. El mercado tipo 1 van a ser costos hundidos exógenos, es decir, no tienen que ver, los costos hundidos no tienen que ver con el mercado en el cual está inserto. Por ejemplo, más adelante en uno de los comentarios vamos a ver como un ejemplo, pero estaba pensando que podría ser un ejemplo de costo hundido exógeno, pero es como un costo que no depende de la cantidad de clientes que vamos a tener. Por ejemplo, no sé, digamos como si tú compras una franquicia de McDonald's, pagar esa como licencia es un costo hundido exógeno, como que, o sea, asumamos que toda la licencia vale lo mismo, lo dudo, pero hagamos la asunción. Entonces, ese costo hundido ya está hecho, ya entraste. Pero los costos hundidos endógenos probablemente sean los que incurras como la publicidad, como, no sé, quizás tenéis que invertir más en los ingredientes que tienes, ¿cachai? Como que va a depender mucho de qué tipo de mercado está inserto. No sé si eso resuelve un poco la duda. Como que exógenos que no depende del mercado que esté inserto, endógenos que sí depende. Mientras más grande es el mercado, más caro sale. Ya, capto. Ok, igual más adelante va a haber un ejemplo y lo discutimos más. Si no hay más dudas, seguimos a los comentes. Ya. Comente número 1. Compare dos mercados con igual cantidad de firmas y distinto tamaño. Poseen S1 y S2, con S1 menor S2. ¿Cuál de ellos tendrá un mayor margen en el largo plazo en el modelo de Sutton? Asuma competencia a la Cournot y explique. Ya. Entonces tenemos dos mercados, igual cantidad de firmas, distinto tamaño. El modelo de Sutton, como dijimos en la Cournot, resuelve esta ecuación con este n. Van a tener distintos n. Entonces, no sé si a alguien se le quiere jugar, igual es un poco teórica la pregunta. Si no, pasamos, ¿no? ¿Cuál de ellos tendrá un mayor margen en el largo plazo del modelo de Sutton? Ahí tenemos las dos ecuaciones que van a resolver. Estos son dos mercados distintos, entonces van a tener ecuaciones distintas, ¿ya? Donde S1 es menor a S2. Entonces, esto indica que las firmas incumbentes, las que ya están en el mercado, reciben a lo más una ganancia F, es decir, como cuando ya estén o sea, cuando ya empiecen a competir, quizás si es que empiezan a bajar como las cantidades, van a ganar a lo más F, porque eso es lo que va a hacer como que estén indiferentes que estén en el mercado. Y esto implica que ambos mercados, independiente del tamaño S, en largo plazo obtienen la misma utilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque a pesar de que S2 es mayor a S1, como las ganancias van a ser distintas, el número de empresas se va a ir acomodando tal que estas como proporciones se hagan iguales. Y cuando las proporciones son iguales, van a tener la misma utilidad, básicamente. Porque el F es... no dice, pero acá el F es el mismo. Es el mismo. Entonces, como tiene el mismo costo de entrada, pero en distintos ¿cómo se llamaba? Gastos totales, el número de empresas se va a ir acomodando tal que la proporción sea igual y tenga la misma utilidad. ¿Ya? Entonces, claro. Entonces, lo que básicamente va a ser la enésima empresa que quiere entrar a cualquiera de estos mercados va a ser tal que esa empresa va a resolver esta ecuación tal que le sea indiferente entrar o no a ese mercado.
¿Cachai? Eso es lo que va a resolver la enésima empresa. Pero ojo, algo que tienen que tener en cuenta, cuando estamos hablando acá de utilidades, no es lo mismo de hablar de márgenes que de utilidades. Entonces, que los márgenes de la firma operando con la utilidad esperada a ingresar. No confundir esas dos cosas. En el largo plazo, la utilidad esperada de ingresar en un mercado de modelo de Sutton es 0 para la enésima firma. Pero sin embargo, para las firmas que están dentro del mercado, las utilidades son positivas o protegidas por la barrera de entrada. Es decir, esa ecuación que les estoy mostrando ahora y que resuelve el modelo Sutton solo es para la enésima empresa. Las otras no tienen la misma ecuación que resolver porque ya están adentro. Esto simplemente es saber si va a entrar o no. ¿Entienden? Entonces, eso hay que tener ojo. No es lo mismo confundir márgenes que utilidad esperada. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, comamente número 2. Ok, relacionen los siguientes conceptos. Intensidad de competencia, margen y número de empresas en el modelo de Sutton. Ya, ahora veamos más detenidamente con lo que estamos hablando antes con un ejemplo. Entonces, veamos, primero, ¿qué pasa si estamos en un mercado? ¿Qué pasa si sube la intensidad de competencia, siendo que estamos en ceteris paribus? Ceteris paribus, eso, ceteris paribus. ¿Qué pasa si sube la intensidad? ¿Algunos se la juegan? ¿Qué pasaría con el margen y número de empresas? Sí. ¿Qué pasaría? Tenemos un mercado, ya está establecido, y de repente se empiezan a poner más peleagudas la competencia, empiezan a ponerse más cabrones. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con los márgenes de ganancia? Me tinca que bajan. Tinca que bajan. Sí. Ya. ¿Y con el número de empresas? ¿Te lo jugáis? ¿Qué es esto? O sea, una subida en la intensidad de competencia me tinca que es, o sea, me da la sensación de que a su vez entra más competencia, lo que vendría implicando una entrada de más empresas al mercado. Pero no estoy del todo seguro tampoco. Es debatible, es debatible. Pero tenía razón, los márgenes van a bajar. Sí, porque se vuelve más peleagudo, o sea, van a empezar a competir más fuerte, entonces los márgenes van a decrecer. Quizás empiecen a bajar los precios, no sé, depende de la competencia a la que estén insertos. Entonces, como estamos en ceteris paribus, todas las mismas firmas van a tener los costos marginales iguales. Entonces, si sube la intensidad, no debería implicar una salida de la firma del mercado. Si los costos son distintos y el incremento es muy grande de la firma, con costos marginales mayores, se retirará al mercado. Entonces, si los costos son los mismos y los costos de entrada se mantienen iguales, las empresas no deberían subir o bajar, pero debería afectar sí o sí al margen, bajaría, porque empiezan a competir en el mismo número de empresas. No sé si tienen duda, si es muy enredado. ¿No? Si no, seguimos. Ya, entonces vimos qué pasa con la, con la competencia. ¿Qué pasa ahora si es que sube el número de empresas con la intensidad de competencia constante? ¿Qué creen que pasa? Estamos en un mercado, están compitiendo igual que siempre, los mismos márgenes, pero empieza a llegar muchas empresas. Dicen como, uy, esto es atractivo. ¿Qué creen que pase? Sin que se mueva la intensidad de competencia. ¿Alguien se la juega? ¿Qué pasa con el margen? Si es que llegan más empresas. A un mercado que ya está, ¿no? Bueno, la verdad esto es muy, no sé si alguien quiere hablar, pero la verdad es que esto es muy, quizás no es evidente, pero es muy visible. Es, por ejemplo, si tú estás en una fiesta y hay como una torta y nadie quiere comer, o sea, y ya había gente antes, pero empieza a llegar más personas y todos quieren comer torta, pero nadie dice como, yo quiero comer un poco más, un poco menos, en verdad quiero comer torta nomás. ¿Qué vaya a hacer? Vaya a tener que cortar pedazos más chicos. Entonces, claramente, si es que la gente no quiere competir con qué pedazo es más grande, simplemente quiere un pedazo, y sube el número de personas, va a bajar el margen. Es bastante directo.
Entonces, El margen es la cantidad al fin y al cabo. el margen es como lo que ganan. Es como el P por Q. Ya, genial, gracias. Ujú. Entonces, sí, entonces, finalmente, ya que vimos como cuando sube la intensidad, cuando sube el margen, o sea, cuando sube el margen, cuando sube el número de empresas, ahora, ¿qué pasa cuando sube el margen? ¿Qué pasa cuando el mercado se vuelve demasiado bueno, demasiado suculento y dicen como, uy, yo quiero, así como, empieza a subir mucho, 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 pero, ojo, no entran más empresas y no se innova. Entonces, cuando digo que no se innova, es que no va a crecer el F, ¿cachai? El costo de entrada no va a subir. ¿Por qué no, qué pasará? ¿Qué pasará con la intensidad de competencia? Si es que no entran más empresas, siendo que hay más márgenes, el mercado se ve mucho mejor. ¿Qué cree que podría pasar? Alguien me habló por el chat. Sí, los márgenes es el P menos C por Q. Claro, dije P por Q, pero era P menos C por Q, gracias. ¿Qué creen que pase con este mercado? Bueno, se los cuento. Básicamente, si es que se... Uy, perdón. Básicamente la intensidad de competencia va a bajar. ¿Y por qué? Así como que es muy como fishy, así como decir, como los márgenes están mejores, pero no entra nadie. ¿Qué estará pasando? Probablemente se podría, si es que eso ocurre, se podría empezar a sospechar de alguna colusión. Porque es muy sospechoso que empiecen a subir los márgenes, pero no entre nadie, que sea difícil de entrar. Probablemente se están amarrando entre ellos, pues suben los precios, baja la competencia, no va a haber competencia. Así que ahí está como la relación entre esos tres conceptos. No sé si tienen dudas respecto a cómo se manejan. Si alguien tiene dudas sobre la intensidad de competencia. ¿Todo claro? Démosle. Entonces, ahí están dos ejercicios como conceptuales, así con letritas, pero esto va a ser un ejemplo más aplicado. Es un poco largo, así que paciencia, lo voy a leer. Ya. Comente 3. La industria de arriendo de videos estaba fragmentada a finales del siglo XX. En el siglo XXI, este mercado es dominado por 3 plataformas digitales de arriendo de películas online: Amazon Prime, Netflix y Hulu Disney en Estados Unidos. Suponga que para Netflix y para las otras plataformas, el costo de streaming tiene una componente fija, que no depende del tamaño de mercado, y el de las licencias por las películas, que dependen del tamaño de cada mercado. Por eso un cliente en Netflix Chile no tiene acceso a las mismas películas que Netflix Estados Unidos. ¿Cómo explicaba el modelo de Sutton la dinámica del mercado desde finales del siglo XX? ¿Prevé usted que todas las empresas operarán en los Estados Unidos en el largo plazo, operarán en Chile? Ok, entonces tenemos las empresas actualmente en el siglo XXI que hacen el streaming y tienen distintos tipos de costos. Tiene el costo de streaming, costo de las licencias para las películas. ¿Alguien me puede decir cuál será este tipo de costo de la licencia de las películas? ¿Qué tipo de mercado se enfrentará estas licencias? Lo dijimos al principio. ¿Qué tipo de mercado será? Tipo 2, sí, es tipo 2. No, pero es tipo 2, ¿cachai? Porque acá va a ser endógena la licencia para las películas, porque va a depender del tamaño de mercado directamente. Entonces, ese va a ser el costo de entrada para la empresa. Así que veamos la respuesta. Entonces, el modelo Sutton se basa en el equilibrio en el mercado libre de entrada y un bajo costo. Como he dicho al principio, cualquier empresa podría entrar al final de cuentas a este mercado, pero si bien tiene un bajo costo, es como un bajo costo unitario, ¿cachai? Por cada como cliente es un bajo costo, pero dado que es endógeno, el tamaño del mercado es muy grande, ¿cachai? Muy, muy, muy grande. Entonces, claramente, es bajo costo, pero al final de cuentas es bastante lo que tiene que cubrir cada una de las licencias, ¿cachai? Es muy, muy grande y va a depender de eso si es que un competidor entra o no. Entonces, suponiendo la libre entrada y salida, solo pocas firmas pueden cubrir estos costos bajos endógenos, provocando una salida a los pequeños retailers de video del barrio y siendo reemplazado por pocas grandes empresas. Sí, pues porque no pueden competir, pues no tienen los medios para comprar las licencias para un mercado tan grande, por lo menos en Estados Unidos. Y en Chile,
en Chile, se puede predecir que el número de empresas sobre Irán será pequeño independiente del tamaño del mercado. Sí, porque probablemente los grandes se comen igual de todas maneras al chiquitito, porque a pesar de que Chile es un mercado bastante más chico que Estados Unidos, de todas maneras va a ser un costo bien alto, considerando el mercado, como que la empresa de la esquina no puede, o sea, el local de arriendo de la esquina no puede competir con Amazon y Hulu, la selección es muy grande, ¿cómo se llama? La disponibilidad es muy grande, el acceso es muy fácil, como que son demasiados factores. Y bueno, es como le había mencionado, como estos son costos endógenos, lo que pasa con los tipos de mercado, los tipos 2 de mercado, que son endógenos, es que van a tener una cota inferior, ¿cachai? Van a llegar a una cota inferior independientemente, que es distinta de cero. Entonces, de todas maneras, va a empezar a medida que, como, si un poco más chico el mercado, de todas maneras va a llegar a poco de empresas, que va a ser esa cota inferior. Van a empezar a competir y se van a comer naturalmente al más chico. Ese es como el ejemplo. No sé si tienen dudas respecto a esto. Cómo entran las empresas. Me da miedo que no tengan dudas. Siento que no se está captando. O el profe lo explicó muy bien. No. Si no, seguimos nomás al último comente. Entonces, vamos a ver. Último comente. Este comente lo puse, si bien no es sobre modelo de Sutton, es sobre una materia que es un poco más adelante, que o sea, es de la materia de la próxima semana, de esta semana, que es Margin Squeeze. Lo quise poner acá porque probablemente sus casos hablen de esto. Es como un típico caso que se argumenta para estos debates y como van a empezar ya la próxima semana, como que no hay tiempo. De todas maneras, lo vamos a profundizar la próxima semana esto, pero les pongo este ejemplo ahora para que empiecen como a adentrarse. Entonces, último comentario. Vamos a ver. WOM compra gigabytes a un precio mayorista en Entel para ofrecer el servicio de telefonía en aquellas áreas en las cuales no tiene instalaciones, de manera de poder ofrecer un servicio en todo Chile. Luego de un tiempo, Entel sube los precios mayoristas de los gigabytes y WOM reclama a la FNE que Entel le está comprimiendo los márgenes para que salga al mercado. Entel responde que subió los precios porque sus costos subieron, que además no ganaría nada con sacarle al mercado, porque su negocio es la venta de gigabytes, y eso lo puede hacer mediante su propia empresa, o mediante WOM. Afirma que si bien vende a WOM un precio más bajo que Entel, vende al público, se ahorra todos los costos comerciales, por lo que no tiene necesidad de perjudicar a WOM. Discute los argumentos. Entonces, tenemos el caso de que Entel le está subiendo los precios mayoristas a WOM, y Entel tiene su misma filial, que está distribuyendo gigabytes a todo el mundo, con su propia empresa, y él está siendo de distribuidor y de no retail, pero de vendedor minorista. Entonces, WOM lo acusa de comprimir los márgenes, es decir, comprimir los márgenes es cuando bueno, depende de la empresa, pero es cuando la empresa aguas arriba le sube los precios a la empresa aguas abajo, cosa de que dificulte la competencia a nivel aguas abajo, porque minimiza los márgenes, ¿cachai? Entonces, en este caso, cuando veamos Margin Squeeze, y lo vamos a ver la próxima semana, es un poco, va a depender mucho de qué mercado están insertos. Por ejemplo, va a depender si es que el distribuidor aguas arriba es monopolista, va a depender si es que WOM es más eficiente, ¿cachai? Como que va a depender mucho si es que esta acusación es válida o no. De todas maneras, se presentan usualmente al Tribunal de Libre Competencia, esperando de poder ganar, pero ahí está como el debate, pues, va a depender mucho de qué está inserto y las leyes que lo rigen. Entonces, asumiendo que WOM es más eficiente que la filial Entel, Entel le sube el precio mayorista a WOM, aunque gane cero con su filial. Esto no le preocupa a Entel, dado que se puede sacar el margen a WOM, claro. O sea, aunque él se quede con ganancia cero, gana por WOM, de todas maneras. Efectivamente, Entel comprime los márgenes.
dado que aumenta el precio mayorista, y recibe parte de los márgenes de WOM, pero no lo hace con el fin de sacarlo al mercado, sino para aumentar su propia utilidad. Entonces, en este caso, es debatible que evite la competencia, pero no hay como argumentos sólidos para decir que lo quiere echar del mercado. De hecho, no le convendría echarlo del mercado, porque con WOM está ganando, ¿cachai? Solamente que quiere ganar más con WOM. Quizás tiene una base de clientes más grande que la filial de Entel, no lo sé, habría que indagar. Pero este caso, ahora, para que tengan claro, fue uno de los casos que se discutió en mi semestre, el tema WOM versus Entel. Entonces, como que ese sería como un ejemplo de cómo se aplica la materia en un caso real, ¿cachai? Y así que recomiendo que para los que ya estén leyendo su caso, vean la materia Margin Squeeze a ver si se aplica también y no la dejen afuera por ser la última, porque bastante se discute bastante. Así que eso, no sé si tienen duda con el comentario de 4. A ver. Sí, no, pero más igual de todas maneras, lamento para la gente que tenga que presentar primero, porque va a estar apurada si es que se revisa esta semana, pero no siempre es el caso de que este sea como la materia que se aplica. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice el debate, usaba como que lo acusaban de monopolio con respecto a la distancia. No sé si se acuerdan eso, como no sé, yo creo que ya se evaluó en el curso, que ven respecto a la distancia y cuánto abarca cada uno para el consumidor indiferente y cosas así. Eso era como básicamente, ese concepto del curso se basaba en mi caso. Yo no logré relacionarlo, no lo vi en su momento y después el profe nos dijo que era, pero estaba difícil, no digo el tiro. Así que puede ser esto, puede que no. Pero este es uno muy típico que se discute, que es el margin squeeze, es bastante general. También ha salido con la Transbank, creo, ha salido con esto de WOM y Entel, varios más, mismo concepto. Así que ahí, vayan viendo. Si no quedan más dudas respecto a los comentarios, si no, me pueden preguntar del primero, el segundo, el tercero. Pasamos al problema, para ya ir terminando. Y este problema es bastante cortito, así que lo dejo ir un poquito más temprano. Usualmente me paso, así que ahora se me ha reducido. Es de modelo Sutton. ¿No hay ninguna duda? ¿Algún mercado? ¿Alguna competencia? Bueno, pasamos entonces. Problema. Vamos. Sea una plaza circular, que en ella se encuentran N carritos de completos nómadas, que día a día eligen su ubicación distanciadas de igual forma entre sí, que ofrecen un bien homogéneo. O sea, todos tienen mismo tomo italiano. Los visitantes de esta plaza se encuentran distribuidos uniformemente en ella, y el perímetro de la plaza es L igual a 1. Los visitantes valoran de igual forma el bien en B, y los costos de viaje son lineales de la forma tanto. Si esa ecuación la encuentran rara, les digo al tiro que no importa, no la vamos a usar. Por eso no la cambié, porque traté de ver de dónde salía o por qué era así. Probablemente un typo, pero no importa. Al final del ejercicio, así que no se craneen mucho con ella. Donde aquí la distancia que recorre a pie. Supongo que usted conoce el equilibrio de Nash tanto. A. Obtenga N de T, número de firmas en el equilibrio en el largo plazo, si el costo de instalarse es 2. Entonces, hoy estoy muy enojada porque no puedo usar el lápiz, porque cambié de cuenta y no sé por qué ahora ya no me deja. Y yo quería usar el lápiz. Bueno, por último lo puedo bajar y escribir un poquito y ponerlo. Pero básicamente este es un clásico ejercicio modelo de Sutton, en el cual, como les dije, lo que busca el modelo de Sutton es encontrar el número de empresas que van a estar en equilibrio a largo plazo. No sé si ustedes habían visto antes un ejercicio sobre plaza circular, es bastante común. Porfa, respóndame que sea en el chat, así como si es que han visto plaza circular, o en qué consiste, para no tener que sobreexplicarlo. Creo que el profe argumentó en sus clases cierta, o sea, como eh, indujo la materia de entrada a competencia con este tema de plaza circular, Sí, en donde como que ciertas empresas estaban como X distantes, cada una tenía un mercado de tal distancia hacia la izquierda, tal distancia hacia la derecha, consumidores diferentes que están entre medio, cosas así, ¿no? perfecto, sí, todo eso.
sí a todo. Muchas gracias, te pasaste. Sí, es eso exactamente. Entonces, muy ordinariamente, ya que no tengo el lápiz, vamos a poner carritos sí, en todo el perímetro. Po. Ahí se ve, este es un carrito y asumamos que están todos iguales, por favor. Entonces, va a ser un carrito y van a ver, van a estar equidistantes todos los carritos, tal que sea, no se aprovechen uno del otro y que los consumidores en general estén indiferentes entre ir a un carrito u otro y se van a posicionar en el perímetro de largo 1. Entonces, ya que queremos obtener el número de carritos que caben en la plaza, cosa de que sigan teniendo un margen, o sea, que hasta el punto en que llegue a ser un margen, una utilidad igual a 0, vamos a tomar la ecuación que nos dieron porque el equilibrio de NH ya es ya a futuro, ¿cachai? Esto ya está dado, ya está establecido, entonces como queremos ver esto cuando ya esté en equilibrio, es útil que nos den ya el equilibrio de NH porque ya lo usamos, ese es el precio en el equilibrio de NH, ¿cachai? No hay que granárselo, no importa dónde salió, lo dieron. Entonces, ahí está. Igual, de todas maneras, como es materia vista, yo creo que ustedes podrían llegar a un precio si es que les preguntan, compiten o sea, si les dan la información correspondiente, pueden llegar, yo creo que con el tipo de competencia que les den. Yo espero. Entonces, asumiendo que ya encontramos este precio de equilibrio de Natch, vamos a reemplazar en la condición para que una firma entre al mercado, que es lo que habíamos hablado antes, que eran los márgenes menos el costo de entrada. Entonces, P menos C por Q menos F. Vamos a insertar este P acá. Muy directo, muy estándar. Entonces, vamos a poner esto en esta ecuación. Reemplazamos el P y va a quedar así, de esta manera. Como pueden ver, Q es 1 dividido en N. ¿Por qué Q es 1 dividido en N? Porque recuerden que esta es la ecuación que va a resolver el enésimo carrito. El enésimo. Entonces va a ser 1 sobre N. Uno de estos carritos va a resolver esta ecuación tal que le sea indiferente entrar o salir de este mercado. ¿Cachai? Entonces va a resolverse solo para uno de ellos. Entonces, no sé si puedo hacer esto. Si puedo hacer como una línea. Entonces, básicamente se va a simplificar esto acá. Control C, Control V. Discúlpenme. Ahí. Se simplifican. Se van a simplificar los costos marginales. Y el n se va, entonces ya va a ser, simplemente va a quedar este término multiplicado por 1 partido en n menos f. Se van a unir los n y van a pasarse al otro lado. Simplemente va a quedar esta expresión 8 por t por l. Y t es como vimos, era el costo de transporte de cada uno de los 8 por t era el costo de moverse de las personas en esta plaza, y L es el perímetro. Entonces, ya que nos dieron ya los valores, por ejemplo, L era igual a 1 y F es igual, como dice, costo de instalarse 2, podemos simplemente reemplazar, hacemos álgebra y va a quedar que N, el número de firma de equilibrio, en largo plazo va a depender del costo de transportarse, 2 raíz de t. ¿Ya? Ese va a ser el número de firma en equilibrio. ¿Sí quedó alguna duda respecto a cómo se pasa? Es bastante directo. Eso es todo lo que nos piden, así que vamos a seguir a la B. Ya que tenemos nuestro número óptimo de mercado, vamos a ver. Un cambio en el mercado de los combustibles hace que los costos de transporte bajen a 0, es decir, 8 por T es igual a 0. ¿Qué ocurre con las ganancias de las firmas si inicialmente T era igual a 4 en el equilibrio? ¿Qué competencia vas a hacer? Entonces ahora estamos en una nueva situación en la cual los transportes bajan, pero nos piden ver qué ocurre antes, dado una condición. Entonces tenemos que ver dos condiciones: el momento antes de que estos combustibles bajen y qué pasa después. ¿Cachai? Entonces, ya que nos dieron cuánto cuesta movilizarse, simplemente reemplazamos en la ecuación que acabamos de sacar de N, y va a quedar que el número de firmas en equilibrio son 4. Ya tenemos ese dato. Entonces, para ver qué pasa con la ganancia, simplemente vamos a reemplazar en la ecuación de P, ¿cachai? Vamos a reemplazar la ecuación de P y vamos a ver qué pasa con la ganancia. Entonces, vamos a reemplazar el N, déjame ver.
Sí. Sí, en esta ecuación vamos a pasar el n, que era igual, la acabamos de sacar, 4. Esto es 1. Y t es 4, como nos acaban de decir. Entonces estos se van a simplificar y va a quedar esta ecuación. P menos C es igual a 8. Ya, no sabemos cuáles son los costos marginales, pero ahí tenemos la ecuación y eso ocurre si inicialmente esté igual a 4. Pero ¿qué pasa cuando bajan? ¿Cachai? Entonces, como ya tengo esta es mi ganancia por, o sea, como por todas mis ventas gano 8. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay costo de transporte? Pucha, por eso quería tener el lapicito. Si bien acá cambiar de esto a esto es como, el 8 no es T, pero piensen que antes esto era T, entonces no es como simplemente 8, esto sería como, ay, perdonen esto, pero ya sería como 8 por, por T dividido, bueno, dividido en, sí, pues dividido en 4. Ahí. Gracias por la paciencia, cabrón. Ya, entonces quedaría como algo así, y ya esto se simplificaría, quedaría 2 por t independiente, queda un valor nomás. Entonces, cuando t se va a 0, esta ecuación sí o sí se va a ir a 0 de todas maneras, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar cuando los precios bajen en este mercado? Las firmas van a competir a precio Bertrand, es decir, van a competir hasta tal punto que van a ser precio igual costo marginal. Y así va a ocurrir si es que no hay costo de transporte, van a competir en precio porque la gente va a ser indiferente de ir a un carrito a otro, no les cuesta nada. Entonces van a decir como ya, me gusta más el de allá, entonces y como son bien homogéneos, da lo mismo en cuál compren, son todos los completos iguales, no veamos como diferenciación como vertical, horizontal, nada, son lo mismo. Entonces van a decir como ya, entonces ¿qué hacemos? Competir precio, listo. Si tienen dudas respecto a eso. ¿No? Ya. Entonces, eso pasaría si es que no hay costo de transporte. Así que importante saberlo. Y no sé si al final, creo que sí, esta es la última pregunta. Dado ya, ok. Ahora, estos carritos de completos acuerdan un cartel para mantener sus ganancias. ¿Qué factor de descuento mínimo permite la colusión si cada firma tiene utilidad individual de 1 en este cartel? ¿Cambiaría si varía la utilidad acordada? ¿Qué ocurre con la entrada de firmas según el modelo de Sutton? Ok, entonces ya estaban ahí compitiendo, Bertrand, pero dijeron, como sabéis que mejor mantengamos nuestras ganancias. No conviene que como que empezamos a competir. Entonces, o sea, sí, no le conviene. Entonces, ¿qué pasa si es que acuerdan hacer un cartel? Entonces vamos a hablar de la estrategia gatillo, que ya vieron. Esto de acá va a ser ¿cómo se llama? El índice a coordinarse y al desvío, el de acá. Este 4 debería estar acá abajito, porque era la utilidad dividido, porque como va a ser ahora un cartel, acuérdense que va a ser, la utilidad en cartel es la utilidad monopólica dividida en el número de firmas, y como ya habíamos determinado en el ejercicio anterior, tenemos 4. Entonces, va a estar dividido en 4, lo vamos a pasar acá multiplicando, simplemente. Y si es que alguno se desvía, va a quedar un precio monopólico para una persona y 0 para el resto, claramente. Entonces, esta va a ser nuestra nueva ecuación para preferir la coordinación antes del desvío. Y haciendo un teje-maneje, me hubiera gustado hacerlo en lápiz, pero es bastante simple en verdad. Como ya decía el enunciado, ¿cómo se llama? Las utilidades, los pi, van a ser igual a 1. Entonces, estos se van a simplificar simplemente. Entonces, control se simplifican. Bueno, independiente si sean 1 o no, se simplifican igual. Y se pasa esto multiplicando nomás, se multiplica por 4, se resta, se pasa, queda eso, 3/4. Es decir, el incentivo a desviarse, el incentivo a desviarse tiene que ser, por lo menos tiene que ser 3/4. Para que convenga como desviarse, o sea, tiene que ser mayor a 3/4 para que convenga desviarse. Entonces, ¿qué nos dice esto?
¿cachai? ¿Qué ocurre con las firmas según el modelo de Sutton? Veamos que no va a depender, como les dije, de pi, no va a depender de las utilidades. Esto nos dice que el precio de cartel no impone exigencias adicionales sobre la paciencia de los participantes. Entonces el precio que pongan no va a hacer que la persona sea más impaciente o no de desviarse. El nivel de los precios está muy bajo, ninguna firma va a estar dispuesta a entrar. Bueno, y si saliera no estaría dispuesta a volver, pero ya que está, queda. Entonces, y eso lo vemos como, esto lo vamos a ver como la ecuación, está acá abajo en la ecuación de la utilidad menos el F. Como habíamos visto, el costo de asentarse al principio del ejercicio era 2. Y como nos dijeron en esta parte, en la parte C, pi va a ser igual a 1. Entonces va a ser la utilidad menos el costo de entrada, va a ser negativo. Es decir, entrar a este mercado ahora mismo, dado esta utilidad 1, no es conveniente para nadie. No es conveniente. Entonces, quizás incluso convendría que saliera alguien de este mercado para que se vuelvan utilidades mayores. Pero actualmente no conviene que nadie entre a este mercado. ¿Ya? Así que eso con este ejercicio es simplemente algebraico. No hay mucho más. Y eso sería todo el ejercicio. Y el auxiliar es bastante straightforward, pero siento que vimos de qué consiste el modelo Sutton, el mercado, y un ejercicio además sobre margin squeeze, que vamos a adentrarlo más la próxima semana. No sé si tienen dudas sobre el ejercicio que vimos recién. Vieron que en primera instancia veían... Hay alguien que está preguntando si es que busca grupo en el chat. Pero eso, vieron que más que nada, como les dije, el modelo Sutton trata, usualmente se les va a solicitar que encuentren el número de empresas en el equilibrio, y una vez que lo hacen, o sea, ver si es que conviene entrar o no, y después ver bajo qué condiciones se compite después de entrar, ¿cachai? Y ahí pudimos ver que bajo ciertas condiciones se compitió la Bertrand, y también cómo se podría competir en cartel. Con la típica estrategia de gatillo, a veces les podría decir otro tipo de estrategia, pero ya que este modelo es de dos etapas, probablemente sea gatillo, porque solamente tiene 2 etapas. Así que eso, si tienen dudas, otro ejercicio, el modelo de Sutton, a la premisa. Bastante reducido sobre las presentaciones, si se le ocurrió otra cosa. ¿No? Gracias, Gaby. De nada. Yo sé quizá un poquito. De nada. Pero le haya servido. Si no, esto se los voy a subir todo. Y cualquier duda me la dicen. Y espero mañana les vaya muy bien en el CTP. Vean la materia sobre las legislaciones, solo repásenla, porque es probable que, o sea, porque el profe al final hace los CTP, nosotros no. Entonces, ahí él puede ver lo que, lo que a él le plazca. Así que yo creo que sí o sí mañana va a ser Sutton, para que entiendan cómo varía, denle una vuelta, quizás ahora es muy explícito ver cómo varían como la intensidad del mercado, los márgenes, el N, pero les subo esto y lo revisan si quieren con calma para que le haga sentido. ¿Ya? ¿Eso va a subir la presentación ahora? Siempre, sí, siempre Ya, la subo. bacán. Gracias, gracias. Sí, y este igual a la pauta, así que no se preocupen. O sea, la pauta que subo después literal es como esto más ordenado, más Sí, nada. vale, gracias. Sí, obvio. Eso pues, mis niños. Vayan, Chao, chao. descansen, que estén súper, y ahí voy a parar de desgrabar.